Bueno, buenas tardes a todos. En este panel sobre innovación e emprendimiento tenemos el honor de contar con Eric, que nos dio una super charla ahora. También nos acompaña Bernardita Mancilla. Bernardita es cofundadora de Circular Coffee, una consultora de economía circular aplicada con enfoque en producción y consumo sustentable. También es socia y directora de Artisan Roast Chile y organizadora local del Circular Economy Club en Santiago. Por favor, un gran aplauso para ella. También nos acompaña Konrad Ponigel. Konrad es director del Centro de Innovación Anacleto Angelini de la Universidad Católica, rol que desempeña desde el 2014. Previamente fue director ejecutivo de Innova Chile de Corfo y es ingeniero industrial de la Universidad Católica de Chile con un máster en políticas públicas de Columbia University. Por favor, un aplauso para Konrad. Y nuestro cuarto panelista, Andrés Peche. Por favor, Andrés. Andrés es gerente de nuevos negocios y sustentabilidad de la Fundación Chile. Ha estado al frente de la gestión del portafolio de las empresas de Fundación Chile por más de 10 años y ha presidido y dirigido numerosas startups. Y Andrés es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica y tiene un MBA de la Universidad de Bocconi en Milán. Bienvenidos a todos. Bueno, no olviden que la idea es que puedan participar también, entonces usen el Slido para preguntarles a nuestros panelistas todas sus preguntas. Yo, para partir, bueno, a nivel mundial hemos visto emprendedores apoderarse de los temas y conceptos de la economía circular y ponerse a innovar, desarrollar nuevos modelos de negocios, nuevos procesos, como lo podemos ver afuera en los stands. Entonces, Eric, no sé si estás conectado ya. ¿Sí? Me gustaría que puedas comentar un poco sobre el rol del emprendedor para avanzar en una economía circular. Je suis fatigué. Ah, Eric. Je suis fatigué. Donc elle demande quel est le rôle. Ouais, ça, ça. ¿Puedes darnos tu comentario respecto del rol del emprendedor o del emprendimiento para avanzar en una transición a una economía circular? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Es justamente algo que mencionaba antes. Es muy difícil de avanzar todos juntos. Entonces, obviamente, vamos a tener algunas mentes que van a poder imaginarse el futuro para que todos podamos avanzar juntos y que haya una igualdad y competencia, digamos, incluyendo la competencia con otros países. Lo que necesitamos es tener normas comunes que sean aplicables para todos y que sean aceptados por cada uno. Bernardita, ¿quieres agregar algo como emprendedora? ¿Qué rol le ves tú al emprendedor en la economía circular? Sí, gracias, Linet. ¿Se escucha? El rol del emprendimiento es ayudar, creo yo, a las empresas más grandes que no pueden a veces integrar innovación o conceptos nuevos porque ya están enmarcadas en un mercado lineal, ya están posicionadas y por lo tanto ir a buscar soluciones innovadoras que permitan incorporar y llegar a los objetivos de desarrollo sustentable, por ejemplo, les va a costar. Ahí es donde entran los emprendimientos y el trabajo conjunto, las alianzas privadas-privadas, de generar mayor economía con la ayuda de los emprendimientos, si se quiere externalizando esta innovación
que aporte a las empresas más grandes. Esa es una de las tantas visiones, pero creo que es importante porque así justamente se agranda la economía y es más fácil incorporar nuevos puestos de trabajo, nuevas visiones, como dices tú, y podemos abordar diferentes ODS a la vez. O sea, el tema de la inclusividad también es quizás más fácil hacerlo desde el punto de vista del emprendimiento que de una empresa más grande. Súper buen punto y bueno, sobre todo porque la colaboración es clave para avanzar en la economía circular. Y bueno, respecto a eso, Konrad, quería preguntarte, ¿cuál es el rol de la gran empresa en avanzar en una economía circular y apoyar a los emprendimientos y la innovación? A ver, yo creo que, ¿sí? ¿También se escucha? Yo creo que efectivamente son roles bastante complementarios. Como decía Bernardita, efectivamente a las grandes empresas en general les cuesta de alguna manera ser precursores en esto. Hay mayores riesgos implicados justamente por la linealidad en la que muchas veces ya están embarcados. También hay aspectos generacionales que yo creo que son complejos y el legacy justamente de contar muchas veces con una fuerza laboral que no se sube parejamente al carro. Así como tampoco todos los emprendedores se suben al carro, ¿no es cierto? En el caso de las empresas ya tienen muchas veces un conjunto de colaboradores que asumen distintas velocidades en esto. Y en ese sentido yo creo que ese desafío se responde bien desde el emprendimiento, pero es complementario porque efectivamente, y como escuchamos de Eric antes, muchas veces esto sí es sistémico también, ¿no? Entonces, efectivamente, el rol de la gran empresa justamente es que muchas veces es el articulador de un engranaje mucho más grande de proveedores, ¿no es cierto? Luego, ¿no es cierto?, en la conexión más directa muchas veces con el consumidor final, etcétera. Y en ese sentido hay una responsabilidad que comienzan a asumir también, creo, en Chile las grandes empresas en esta línea, y que muchas veces es gatillada, iniciada por una conexión con emprendimiento, pero que luego asumen con, creo yo, también bastante buen liderazgo, entendiendo que comienzan también a cambiar de manera importante tendencias de consumo y otros que los van a afectar directamente. Entonces muchas veces son un poco más lentos en el punto de partida, pero después son fundamentales para generar la masa crítica necesaria para que la transformación sea sistémica. Todos son necesarios para promover esta economía circular. Aquí en el slide me aparece una pregunta para Andrés, que dice: Eduardo Acuna, para promover la innovación en economía circular, ¿es necesario el financiamiento con alto nivel de riesgo? ¿Cuál es el rol de la banca y sector privado? Buena pregunta. Mira, lo primero es, yo quisiera construir para responder a esa pregunta sobre lo que hablaba Konrad, de que esto es un esfuerzo más bien sistémico. O sea, no tenemos que reducir esta conversación a dicotomías que a veces son medias artificiales. Es decir, esto es un rol de la gran empresa o del emprendimiento, es un rol del mercado o de la regulación, es un rol del financiamiento de la banca o del capital de riesgo, sino más bien es una cosa bastante sinérgica en donde ciertamente los desafíos que se proponen las grandes empresas pueden ser resueltos por el arrojo, la creatividad de los emprendedores y los capitalistas de riesgo, y asimismo también la regulación, ¿cierto?, puede ser una muy buena forma de coordinar una transición a la economía circular. Ahora, obviamente, estos desafíos de sustentabilidad, ¿cierto?, los podemos ver como una set de restricciones que oprimen digamos, el quehacer económico, o bien un espacio de innovación y creación de valor enorme. Yo creo que es un espacio de creación de valor y emprendimiento muy grande, y en ese sentido, obviamente, que a la par de los emprendimientos tiene que haber capital capaz de asumir un riesgo, digamos, alto, pero que tenga también, que pueda haber al final del camino una cierta probabilidad de que esto se convierta en un negocio. Entonces, cuando hablamos de economía circular, ¿cierto?, estamos hablando tanto de medio ambiente como de economía. Es decir, se trata de generar trayectorias de desarrollo que desacoplen, ¿cierto?, el crecimiento del uso de recursos de manera que la tierra pueda ser capaz de sostener esos aumentos en la calidad de vida. Por lo tanto, si los emprendimientos de economía circular, ¿cierto?, apuntan a resolver problemas que resuelven un problema económico y hay, además de un retorno ambiental, un retorno financiero, ciertamente que los capitales de riesgo ahí, digamos, son fundamentales. No sé si la banca, yo creo que es más el capital de riesgo. La banca puede venir después, cuando sea el momento de
No sé, tenemos acá un emprendedor, Michel Compañón, ¿cierto?, que ha generado una muy buena tecnología para reciclar los cabos que están de las pesqueras o de la acuicultura, y hoy día tiene una escala, digamos, aprobada una tecnología que tomó el riesgo de la misma compañía donde él trabaja. Ahora, si eso se tuviera que escalar y expandir en países de Latinoamérica o subir su volumen, a lo mejor ahí puede entrar la banca. Pero la economía circular al final tiene que ser un buen negocio, si no es un activismo ambiental que nos sirve. Tenemos que generar crecimiento. ¿Y por qué? Porque tenemos que ser capaces de mejorar la calidad de vida de mucha gente que hoy día no tiene un nivel de vida aceptable. Y si tú sigues el nivel lineal, que siguieron los países que hoy día son ricos, ¿cierto?, Francia, Europa, Estados Unidos, los países en desarrollo siguen la misma trayectoria de desarrollo que siguieron los países que hoy día son ricos, la Tierra no va a dar para sostener ese crecimiento. Muchas gracias. Entonces, Eric, tal vez comentando sobre lo que acaba de decir Andrés, en Francia, ¿cómo están viendo ese tema de financiamiento para los emprendedores, los emprendimientos? En general, ¿son emprendimientos que logran autofinanciarse o hay instrumentos para ayudarlos a partir? En Francia tenemos grandes empresas que son la punta de lanza de la industria y de la economía, y cada vez más economías y cada vez menos industriales. Entonces yo diría que los jóvenes emprendedores o los matan o los compran. Muy bien. Ya. Otra pregunta para, yo creo, Andrés, y tal vez Conrad quieres comentarlo también. La economía chilena se basa en la minería, ¿cierto? Y entonces la pregunta ¿es posible transformar este sector extractivista, insostenible, en una economía circular y sustentable, y de qué forma? Mira, no sé si la minería va a poder ser circular 100%, pero afortunadamente la minería que hacemos hoy en Chile es minería fundamentalmente de cobre y también de litio, pero fundamentalmente de cobre. Y el cobre es el material ganador de la transición energética. Es decir, en la medida que se electrifique todo, desde los autos hasta otras cosas, se va a requerir mucho más cobre, ¿cierto? Un auto eléctrico ocupa 3 veces más cobre que un auto convencional. Entonces, hay una oportunidad ahí para nuestro cobre que ayuda a la transición energética. Ahora bien, ese cobre tiene que ser mucho más sostenible, porque a su vez la minería hoy día en Chile se hace mucho más difícil. Es decir, las ventajas geológicas que teníamos antes nosotros de ley, digamos, o más bien dicho, la ley ha bajado, la dureza ha aumentado, las distancias han aumentado, hay menos agua, hay problemas de productividad. Por lo tanto, la minería tiene desafíos de hacerse más sostenible y productiva, y en esos desafíos se puede desarrollar mucha tecnología. Es decir, los desafíos de la gran minería pueden ayudar a desarrollar tecnología. Esa tecnología, de alguna manera, va a ser más sostenible el cobre. La transición energética ayuda al cobre y a su vez en hacerlo más limpio, ¿cierto? Por ejemplo, las energías renovables, pero el cobre también ayuda a la transición energética. Entonces, yo diría que Chile tiene un doble desafío: cómo hace más sostenible sus industrias de recursos naturales. De alguna manera nosotros hemos estado proveyendo los materiales para la economía lineal, eso es un desafío grande. Y el otro desafío es cómo nuestras ciudades, ¿cierto?, que tienen problemas de contaminación local importante. Tú mencionabas los residuos per cápita en Francia. En Chile no estamos muy lejos de esos 400 kilos. Y si tú ajustas los residuos per cápita en Chile por ingreso, somos los número 1 de la OCDE. Entonces, tenemos digamos, ese doble desafío. Para enfatizar la primera pregunta, sí nosotros podemos usar los desafíos de la gran minería chilena para generar tecnología que luego puede ser aplicada a otros sectores y a otras geografías, en términos de agua, de eficiencia, productividad, etc. No, yo diría que el desafío principal, creo, está en entender muy bien el origen de todo esto, ¿no es cierto?, que no es necesariamente para cambiar toda visión de sustentabilidad a economía circular pura, digamos, ¿no es cierto?, y ciclos cerrados. Y yo creo que esa
esa armonía que hay que construir en esas dos visiones es muy clara en el caso de la minería. Como tú decías, Andrés, vamos a seguir ¿no es cierto?, extrayendo el material. La pregunta es cómo, la pregunta es qué tan circular es el resto, porque la ley hoy día está en 1 o bajo 0,3, 0,4, imagínate, o sea, toda esa cantidad de material que también es finalmente hoy día un residuo, y cómo, por ejemplo, podemos convertirlo en material de la construcción u otros, digamos, ¿no es cierto?, etcétera. O sea, hay una enorme cantidad de oportunidades en tratar de circularizar, digamos, también el proceso minero, como decía Andrés, y lo otro es que efectivamente hoy día hay una enorme cantidad de espacio también para incorporar en ese proceso tecnologías que van a después aplicarse a otros sectores. Yo creo que esa mirada más integral es necesaria, es posible, y de nuevo una oportunidad enorme, creo, también para combinar estos dos mundos que muy bien planteó Andrés, que es no separar artificialmente al emprendedor de la empresa, al proveedor del gran operador. Ahí hay trabajos de asociatividad y de redes que necesitamos hacer, y que como país también nos han frenado en algunos otros aspectos que terminan impactando, por ejemplo, temas como el tema de residuos, y yo pienso en casos que entiendo que van a estar también acá en el foro, como el de triciclo y otros, que les ha costado tanto porque nos cuesta como sociedad enfrentar esto de manera en red, asociativa, y no separando Estado de privado, no separando emprendedor de gran empresa, etcétera, sino que al revés, haciéndolos trabajar más juntos. Ahí hay una oportunidad enorme, y la minería en eso ha sido quizás también un ejemplo para otras industrias, sí, y ustedes como fundación. Mira, yo quiero construir sobre ese punto. Lo importante es poder señalizar dónde están las oportunidades y poder movilizar energía y talento emprendedor hacia los desafíos que tiene el país. Porque yo no tengo nada contra un emprendimiento B2C que a lo mejor le da muy bien en Silicon Valley y a lo mejor hasta transa en el Nasdaq, excelente, porque eso genera cultura y tienen también un premio justo por el riesgo y por la actividad que tomaron. Pero hay un montón de desafíos súper sofisticados, con mercados grandes que tienen que ver con eficiencia de agua, por ejemplo, que tienen que ver con automatización, que tienen que ver con eficiencia del territorio, en el caso de los relaves, que tienen que ver con desafíos de la industria acuícola, forestal, agrícola, que tienen que ver con esta sustentabilidad, en donde Chile, que es chico en todo, pero grande en algunas cosas, tiene sofisticación y profundidad para que la creatividad de nuestros emprendedores se enfoquen ahí, ¿ya? Son negocios quizás más bien B2B, pero que aportan mucho a la sustentabilidad y a la productividad del país. Y respecto a la circularidad, cuando uno habla de economía circular, no estamos hablando de una suerte de fanatismo circular, sino lo que necesitamos es un nivel de uso de recursos que nosotros al final usamos los servicios ecosistémicos de la Tierra. La Tierra nos permite producir. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tener un nivel de uso de recursos que le permita a la Tierra descansar y recuperarse, como un atleta, ¿cierto? Digamos que entrena a las horas adecuadas. Porque hoy día la Tierra no se alcanza a recuperar. Entonces, eso no significa cero uso de recursos, sino que significa una cantidad de recursos y una forma de usar los recursos que permita a la Tierra recuperarse y sostener el nivel de vida que estamos teniendo. De otra forma, el aumento del nivel de vida que hemos tenido en estos años va a estar, digamos, a costa del nivel de vida de la gente que venga después o de nuestros vecinos. Entonces, y eso es muy sofisticado desde el punto de vista tecnológico y se requiere ciertamente de mucho emprendimiento y otras cosas más, pero de emprendimiento también. Bueno, entonces, Bernardita, como consultora y emprendedora, ¿podrías comentar un poquito sobre estos desafíos? De hecho, hay una pregunta aquí que, sí, aquí está. ¿Cuáles son los mayores desafíos para aprender en Chile? ¿Son de mercado, de tecnología, de cultura, de regulación? ¿Una mezcla de todo eso? Sí, es una mezcla de todo eso. En Chile está muy bien posicionado para algunas cosas, pero es un estudio de caso a nivel mundial y tenemos un mercado muy lineal. Entonces, incluso de los emprendimientos circulares en diferentes sectores, les cuesta trabajo también comenzar, porque introducir un producto o un servicio circular a un mercado que es lineal, siempre te va a tender a rigidizar. Y eso nosotros lo vemos en el emprendimiento que tenemos del café circular, con cosas que quizás sería muy fácil implementar en otras partes. Pero hoy día en la mañana Mati también habló de este ejemplo del envase, que se quiere hacer un piloto en París y en Nueva York para usarlo 7 veces.
Y claro, como idea es excelente y ojalá lo puedan hacer. Pero yo al tiro pensé en la bajada, en si es que está pensado ya ese mercado para hacer logística inversa, para que sea más fácil. Porque en este minuto el mercado lineal lo que quiere es que produzcamos lo más rápido y lo más eficientemente posible y sacarlo del lugar de producción, llevarlo y luego que se disponga. Entonces, ahí todavía falta y ahí efectivamente las grandes empresas también tienen una tarea y una responsabilidad de ir haciendo estos cambios. Y tomando un poco la pregunta anterior con respecto a la banca, especialmente la banca privada, ahora en Chile han llegado iniciativas de inversión consciente, inversión responsable, ¿cierto?, de la mano de la problemática del cambio climático. Y no hay que perder de vista eso, porque realmente si seguimos extrayendo los recursos de la tierra a la tasa actual, sin ocupar la economía circular y su principio de regeneración, las cosas cada vez van a ser más caras. Y no porque tengan el valor intrínseco de lo que cuesta o la economía que se está generando en torno a ella, sino porque no hay más de dónde sacar, siendo que ya tenemos todos los materiales que necesitamos dando vuelta en nuestra sociedad. Entonces, eso es lo que hay que volver a tomar. Y ahí, por supuesto, que hay un cambio cultural, que la gente entienda, bueno, ¿por qué este servicio es circular? ¿Por qué este producto es circular? Y eso es tarea de todos. No puedo decir, yo como emprendedora o como consultora y la gente, mis clientes están atrás. Yo también tengo un rol de consumidora, tengo un rol como mujer, tengo un rol como mamá. No puedo hacer o trabajar por la sustentabilidad y el cambio climático en la oficina, en mis horas de oficina, y luego llego a la casa y no aplicar lo mismo. Como lo que habló también José María, que él, de PepsiCo, que él estaba trabajando, pues, desarrollando los envases, resulta que fue su señora en la casa la que hizo el cambio cultural en su familia. Entonces, la verdad es que todos tenemos la responsabilidad de plantearnos y cambiar este mindset en todos nuestros roles. Y ahí yo creo que Chile tiene las mismas dificultades que hartos otros países. Tenemos que mirar al lado los ejemplos de otros y aprovechar las oportunidades que tú también nombraste y también lo mencionó Mati, de hacer el leapfrog. Ese salto que se necesita y decir, bueno, quiero pensar de manera circular, quiero potenciar esto, necesito que la banca, sobre todo la banca privada, tome el riesgo, quizás no de la manera tradicional, de si yo me paro frente a ellos y le hago un pitch y me digan, bueno, ¿qué es lo que vendes? ¿Cuánto te pagan? Porque en una economía circular, los tipos de ingresos son diferentes, las fuentes de ingresos son diferentes, se requiere hacer más colaboración, se requieren más alianzas. Como emprendedor quizás yo no voy a buscar a un proveedor que sea lineal porque me va a alterar mi modelo y porque resulta que ahí está mi valor agregado, ahí está mi propuesta de valor. Si voy transando en todo eso se va perdiendo y finalmente soy la alternativa lineal solamente. Entonces hay que quedarse con eso, hay que trabajar, cuesta, y por supuesto que están todos esos desafíos, no podemos hablar de problemas, son desafíos y tenemos que empujarlos todos en común. Y por eso yo creo que el estar acá, sobre todo en este formato de panel, es tan importante para inspirarnos en economía circular y trabajar en eso. Eric, ¿querías comentar? Oui, c'est le fait de parler des mines. El hecho que hablan de las minas. Cuando yo empecé a trabajar sobre residuos, yo tenía una teoría que era casi un chiste, de hecho. Era decir, mañana vamos a abrir de nuevo los centros de almacenamiento que van a ser las minas de mañana. Esa era mi frase. Y fui a un salón importante medioambiental en Lyon, hace 15 días estuve, y encontré una empresa coreana que armó una línea de selección para vaciar los vertederos antiguos que tenían. Y yo creo que el chiste que yo hacía hace 10 años va a ser la realidad en estos próximos años. La necesidad de tener innovadores, disruptores,
Y bueno, hablando de disrupción, el último índice de competitividad global del Foro Económico Mundial posiciona a Chile como líder de la región. Sin embargo, también destaca que Chile está bajo en la capacidad de las empresas en desarrollar actividades, proyectos disruptivos, y tiene baja diversidad de la fuerza de trabajo. ¿Cómo se puede resolver eso, Konrad? ¿O cómo se podría avanzar para hacer que las empresas sean más innovadoras y que la fuerza de trabajo también sea más flexible? A ver, bueno, son ambas preguntas bien fundamentales. Yo siempre digo, porque a veces nos gusta hablar de las empresas como esa cosa lejana, ¿no es cierto?, y mala, sobre todo, ¿no es cierto?, allá. Y finalmente no son otra cosa que el reflejo de nuestra sociedad. Son personas que componen esas empresas. Las decisiones finalmente en su gran mayoría se toman en personas que no son muy distintas de nosotros. No las toman tampoco, digamos, ¿no es cierto?, unas muy pocas personas allá arriba, sino que finalmente está bastante distribuida ese proceso de toma de decisiones. Y entonces, efectivamente, tenemos una sociedad que hasta ahora ha sido relativamente poco diversa. Creo que está cambiando bastante más rápido en años recientes de lo que veníamos acostumbrados, que eso, creo que esa es una gran noticia, y creo que estamos haciéndonos mucho más conscientes de que esos procesos de diversidad no solo son buenos por esencia, sino que son buenos en la práctica. Como decía Andrés, finalmente todo esto se acelera también cuando nos damos cuenta que son buenos negocios, tanto desde la demanda como desde la oferta, ya sea porque somos más eficientes, porque tomamos decisiones mejores o mejores criterios, o porque nuestros consumidores, ya sea B2B o B2C, están exigiéndonos desde la demanda muchos de estos cambios. Entonces yo diría que desde el punto de vista de la diversidad eso es un punto esencial, y obviamente que a veces políticas proactivas facilitan estos procesos, y yo creo que en eso también hemos estado avanzando en una discusión de cómo hacerlo sin generar distorsiones negativas, sino que más bien justamente cómo acelerar un proceso que hoy día la mayoría entiende que es positivo. Desde el punto de vista de la capacidad de generar innovaciones disruptivas, enfrentamos quizás otro dilema, que es que hasta ahora hemos sido bastante exitosos no haciéndolo, ¿sí? Sí, es la realidad. Justamente tú lo dijiste, somos el país que en casi todos los índices en la región está en el primer lugar. Hemos tenido un crecimiento económico que, más allá de ciertos momentos más bajos, ha sido bastante sano en un ciclo que también en el mundo es envidiable, de cerca de ya, ¿no es cierto?, 30 y algo años en ese proceso. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo justificar, ¿no es cierto?, frente a las empresas, frente también a los emprendedores? O sea, quizás también hemos sido poco disruptivos en nuestros emprendedores por lo mismo, porque con negocios bastante tradicionales y emprendimientos bastante tradicionales también han sido bastante exitosos. Entonces, yo diría que ahí hay un desafío que de nuevo es muy profundo, tiene que ver con entender también el mundo de las oportunidades que ofrece un mundo globalizado. En ese sentido comparto con Andrés que no todos los emprendimientos tienen que mirar afuera, pero incluso los de la minería o incluso los de nuestros recursos tienen que tener el hambre de salir afuera y todo, y eso nos va a generar también competir a un nivel mayor y tener mayores niveles de disrupción. Y en ese sentido creo que también las empresas paulatinamente están comenzando a comprender esto. Pero en esto hay algo que yo también siempre digo, ¿no es cierto?, que es que así como las empresas las componen personas, las empresas tienen historia, tienen tradición y tienen cultura. Son en sí mismas complejas. Y cuando uno mira una empresa como Siemens o una empresa como BASF, por nombrar dos en Alemania, digamos, que llevan haciendo investigación y desarrollo hace cientos de años. O por otro lado mira startups que nacen con PhDs o con personas que hacen investigación y desarrollo, como lo es un Google u otro, uno dice, bueno, es consustancial a su esencia, a su ADN el hacerlo. Y el desafío entonces que tenemos nosotros es cómo hacemos para que en una historia y una tradición en que esto no era normal, cómo comenzamos a incorporarlo. Y en ese desafío, no quiero ser autorreferente, pero efectivamente en ese desafío la
La relación universidad-empresa es tremendamente importante y es algo que hemos promovido con mucha fuerza desde el Centro de Innovación, es algo que también ocurre en la Fundación Chile y en muchos otros lugares, y es algo que todos tenemos que entender que se requiere para aprender a hablar este idioma, para compartir cultura y para generar también un cierto estado de mayor seguridad y tranquilidad en CEOs, en líderes políticos y en otros, de que esto no es una apuesta irresponsable, sino que es un proceso que se aprende a hacer y que literalmente se puede aprender y que necesitamos hacer como país para romper esto que tú dices, que es que podemos aparecer bien en un ranking de competitividad, pero en la práctica sabemos que pronto vamos a chocar contra un muro en que la eficiencia de nuestra economía ya no va a ser suficiente para crecer. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos un par de preguntas en el slide que tal vez, bueno, se pueden resumir en una. Bueno, una persona, que no es una pregunta, pero que dice, mientras el costo de disponer de residuos se mantiene en torno a 12 euros, la gestión de residuos en Chile seguiría siendo un problema que las personas no resolverán. Y Philip también pregunta, la visión de Estado fuerte y regulador expuesto por Eric se opone al modelo centrado en empresa privada. ¿Cuál es la lección que Chile debe aprender? Entonces, ahí resumiendo un poco, ¿quién tiene la responsabilidad de liderar la economía circular y de crear un ecosistema de innovación y emprendimiento? Bueno, eso es lo que hablábamos antes de estas dicotomías artificiales, ¿cierto? De que alguien puede decir, tiene que haber una regulación fuerte, y otra persona puede decir, no, tiene que haber un mercado. Yo creo que son ambas. En particular, en los problemas de sustentabilidad y los desafíos de sustentabilidad hay un problema de coordinación al final del día, y no se puede hacer una transición a economía circular sin una buena regulación, sin una regulación sensata que coordine el cambio. De otra forma, tú penalizas a los primeros que cambian y premias a los últimos en cambiar. Entonces, la regulación tiene que estar. Pero tienen que haber otras cosas también, lo que hablábamos antes, ¿cierto? Tiene que haber un cambio de cultura en el consumidor, que vote con su billetera los productos que son más sostenibles. Para eso tiene que haber información que sea legítima y entendible por los consumidores. Tiene que haber visión también de las grandes empresas de cambiar y de ponerse metas desafiantes, y esas metas desafiantes pueden ser resueltas por emprendedores y capitalistas de riesgo. Entonces, sí creo que esto va un poco en contra del dogma que hemos tenido en Chile en nuestra economía, en donde hemos dicho el mercado lo resuelve todo. Yo creo que el mercado no lo resuelve todo, pero todo lo que hagamos tiene que ser orientado al mercado. Y ahí hay un cambio bastante fuerte en el éxito que tuvimos en el pasado, que fue lo que nos llevó de ser un país pobre a un país de ingresos medios altos. Pero para el próximo paso no podemos seguir haciendo lo mismo. Así que yo sí creo que tiene que haber un rol muy activo del Estado en coordinar esta transición, pero tiene que haber muchísima iniciativa privada y digamos, emprendimiento con una retribución justa por el valor que se crea. Muchas gracias. Bueno, hablando un poco de roles, y ahora que veo que en el slide han pasado varias preguntas o comentarios sobre el género, bueno, hace 2 semanas en el CEFA, Carla Tenenbaum, cofundadora de Idea Circular en Brasil, habló del rol de la mujer y tenía unos comentarios bien interesantes sobre el mindset de la mujer, que se podía, que era circular comparado a una forma de pensar masculina más lineal. Y aquí me gustaría entonces que Bernardita pueda comentar como mujer, como emprendedora mujer, sobre el rol de la mujer en la economía circular. Gracias, Linet. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, Carla yo creo que nos representó a muchas de las que hacemos economía circular o aplicada en Chile, o que hablamos de economía circular. Porque en mi caso, sobre todo, que yo lo mencioné hace un momento, parte también como mi rol como mujer y rol como mamá. En Chile, de hecho, de todo el porcentaje de emprendimiento, el 38% corresponde a mujeres. Diferentes tipos de emprendimiento, informal o no formal. De ellas, casi el 80% lo hace, incluso más, lo hace pensando en compatibilizar sus diferentes roles en la casa, en el trabajo. Y esas mujeres tienen el don de no disociar lo que ellas hacen afuera con lo que hacen adentro. Y es una labor muy linda que efectivamente tiene que permear a los otros círculos también.
Cuando hablamos de educación ambiental, no podemos pensar que eso parte en el colegio, parte en la casa. Tenemos que llevarlo a las otras esferas. Y una educación ambiental que sea circular. Lo que mencionó hoy en la mañana Manuel, eso de tener un menú un día lunes y reciclarlo para el día martes, el día miércoles, la ropa, eso pasa, eso es parte del pensamiento circular. Y eso no es estadístico. Hay gente que puede decir, no, yo no opino lo mismo, o muchos hombres con los que yo converso son súper circulares y tienen pensamiento circular también. Y maravilloso, y seguramente ellos, qué bueno que no se sientan identificados con estas palabras. Pero aquí estamos hablando de biología, de cómo en las cabezas de las personas funciona más la colaboración, el que no se pierda, el mantener el valor dentro de lo que se hace. Y en ese sentido, bueno, hablando de estadística, otra estadística, una mujer a cargo de una empresa tiene 50% más probabilidades de contratar más mujeres que un hombre. Entonces, cuando Conrad decía, bueno, las personas que toman la decisión han sido así por muchos años, son personas similares a nosotros, no estoy tan de acuerdo, Conrad, porque el cambio se está empezando a ver ahora. Entonces, si vamos a la base biológica de que las mujeres tenemos un pensamiento más circular y que actualmente no hay suficientes mujeres tomando decisiones o emprendiendo, claramente va a costar más hacer el cambio social hacia allá. Por eso es necesario también más participación, más representación y que se escuche más la voz de eso, decir, no estoy de acuerdo, aquí hay que agradecer que hay un panel un poquito más equitativo. Con Andrés, antes de venir a sentarnos, estábamos conversando justamente de que en el último seminario de economía circular que organizó la Fundación eran puras voces masculinas. Entonces, eso a mí me choca un poco, porque ya de solo verlo no me siento tan representada. Y no es por prejuicio, es por simplemente los roles que uno va tomando dentro de una sociedad. Yo no puedo pensar, y aquí me estoy poniendo el gorro de emprendedora, no puedo pensar en hacer un emprendimiento si no también estoy pensando en mis hijos y en mi familia. Y eso a las mujeres nos pasa, y lo queramos o no, en Chile, para bien o para mal, nos pasa más quizás que otros países. Y eso creo yo, más que verlo como un problema, lo veo como una oportunidad. Eso de tener a la familia tan presente nos hace estar también más cercana al medio ambiente, a nuestro impacto en la sociedad y en la naturaleza. Y tenemos que aprovecharlo. No solamente en los sectores tradicionales donde la mujer ha hecho emprendimiento, en el sector de alimentos, en el textil, pero también ahora que nos estamos metiendo fuertemente en tecnología y en ciencia, llevar ese mismo pensamiento para allá. Un poco con lo que tú dijiste, los grandes problemas que ven las industrias en Chile, del agua, de la minería, efectivamente también son roles que históricamente han sido dominados más por voces masculinas, ¿cierto? Entonces necesitamos esa visión femenina también. Sí, yo quiero complementar, yo no podría estar más de acuerdo. Tú mencionaste la biología, y eso es bien importante. Hay un autor, Wilson, no recuerdo bien si el nombre es Edward, pero que él dice, para entender nuestra historia tenemos que entender las ciencias sociales y la biología. Y al final el descalabro que tenemos hoy día ambiental viene de nuestra biología. Nosotros al final, digamos, ¿cierto? Nosotros evolucionamos para ser cazadores recolectores, ¿cierto? Para acumular cuando veíamos, ¿cierto? Digamos, un árbol de frutas, o cuando podíamos cazar un animal, la mayor cantidad de comida que podíamos o de cosas para abrigarnos. Y estábamos más o menos en la medianía de la tabla, ¿cierto?, de la cadena alimenticia, y cuando el ser humano aprende a hablar, como dice Harari, hace 70.000 años, y aprende a coordinarse, comienza la evolución cultural. Entonces los ecosistemas o los otros sistemas biológicos contra los cuales nosotros competíamos no se pueden adaptar, es mucho más lenta la evolución biológica que la cultural. Y en ese camino, ¿cierto?, que acelera desde la revolución industrial, fue eminentemente patriarcal. Y si es que las mujeres hubieran tenido mayores posiciones de poder en esa evolución cultural, seguramente no estaríamos en el punto en que estamos hoy día. Porque la mujer es más empática, y hoy día, en el mundo actual hiperconectado, ¿cierto?, el ámbito de la empatía ha crecido de la familia a la tribu, a la ciudad, a la nación y al mundo.
Y el mayor acto, creo yo, de empatía mundial, el más sublime, es cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Porque yo estoy tratando de evitar un impacto negativo de una persona que yo no conozco. Y en ese plano de la empatía, de una empatía entendida ya mucho más ampliamente, el rol de la mujer es fundamental, es absolutamente fundamental. Así que es la mujer y también la mentalidad femenina en las decisiones y en la manera que actuamos. Bueno, esta es una conversación muy interesante que podría durar horas más. Lamentablemente ya se nos fue el tiempo. Entonces queda agradecer a los panelistas por la conversación de hoy. Un gran aplauso, por favor.